a estos muchachos. Me encanta que después del pequeño adelanto que tuvimos de cocina vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, y para abocarnos un poco más tenemos al doctor Jimmy Rojas para contarnos un poquito sobre un tema que es primera vez que voy a abordar, y es alergias alimentarias por el consumo de comida condimentada. Vamos a conectarnos con el doctor. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado y realmente un honor que me estés entrevistando vos la mañana de hoy. Qué dichoso, definitivamente como el chef, impactado. Ay, no, yo feliz. Mira, es primera vez que, pues la verdad, conozco un poco más sobre este tema. Nunca había escuchado sobre las alergias de comida condimentada, pero quiero que me contés cuáles son los condimentos más comunes que suelen desencadenar alergias, o de qué manera yo me doy cuenta, cuáles son esos síntomas. Bueno, en este caso particular se conoce, y esto ya es algo bastante prominente, algo bastante frecuente, por decírtelo así. La alergia alimentaria es aquella respuesta inmunológica que te da el cuerpo ante, ya sea, como decía, un condimento o X o Y alimento como tal. En este caso, pues, dadas las fechas, dadas las comidas de este mes, todo lo que nosotros consumimos, se pueden encontrar una gran cantidad de condimentos. En este caso, uno de los más frecuentes que te provocan cualquier tipo de alergia es la pimienta. La pimienta, que de repente los condimentos que vienen empacados, que vienen en bolsas, que vienen en caja, esto por el gran número de químicos que traen te pueden generar una alergia alimentaria. Pero en esta, pues, nosotros la podemos dividir en una alergia alimentaria solamente y la otra en una intoxicación alimentaria como tal. Entonces, la alergia alimentaria es aquella que solamente la persona te refiere de que posterior a que comió el cuerpo se le puso rojo, que entró picazón en el cuerpo, que se entumió la lengua y que se siente mal. Otro tipo de alergia que la persona te puede mencionar, o ya algo más grave, es una intoxicación alimentaria. La intoxicación alimentaria se produce posterior a la comida, pero no es tan rápida como la alergia. La intoxicación es ya un proceso intestinal, puede haber vómitos, deposiciones diarreicas. Entonces, en este caso, pues son dos diferentes, pero que se pueden producir por la misma ingesta de un solo tipo de alimento. Como te decía, alimentos mal preparados, alimentos mal cocinados, alimentos que no tienen las medidas básicas de higiene como tal, que no están supervisadas. Entonces, te puede provocar este tipo de reacciones, tanto alérgicas o intoxicaciones como tal. Ok, hablábamos sobre la pimienta, ¿verdad? ¿Estos síntomas se dan desde siempre, o podría ser que solo se dé una vez por una comida que está mal preparada o mal condimentada? Porque, por ejemplo, el camarón, si vos sos alérgico al camarón, siempre lo has sido. Pero en cuanto a la comida condimentada, ¿de qué manera se da? Correctamente. En este caso, pues la mayoría de los pacientes no te conocen como tal a qué son alérgicos. Te lo refieren hasta que prueban la comida, y definitivamente vienen y comen algo distinto a lo que habitualmente consumen diario. Entonces ahí es donde vos te das cuenta que el paciente es alérgico a este tipo de alimento como tal. Sí, la pimienta es una de las más particulares, pero obviamente hay personas que son alérgicas a las salsas inglesas, a la salsa de tomate, que son alérgicos, por ejemplo, al curry, al achote. Existe una infinidad completa, pero como te decía, el paciente se da cuenta y te lo refiere hasta que tiene esta nueva ingesta, hasta que viene, comió algo nuevo y ya te dice: mire, doctor, pues desde que yo comí en la casa de mi suegra tal cosa, me hizo daño. Entonces, pues ahí vos lo identificás, pero obviamente no siempre trae condiciones graves. Sí, yo he visto pacientes de que con una ingesta de cerdo, por ejemplo, que es una de las carnes más habituales que te puede generar alergia, la persona empezó con un rash alérgico en todo el cuerpo, que le picaba todo el cuerpo, que se sentía mal. Posterior a eso, el paciente tuvo insuficiencia respiratoria, el paciente
hubo que ponerle intubación, hubo que ponerle medicamentos porque el hombre estaba muy, muy grave. Viendo acá en las imágenes, el huevo también puede generar lo que son las alergias. Acá vemos también en la pantalla una comida bastante grasosa, podría decir yo así. Hay personas, y habemos personas de que no tenemos una adecuada ingesta, o no una adecuada ingesta, sino de que comemos este tipo de alimentos y nos generan un mal. Ejemplo particular, en mi caso quizás no seré alérgico, pero sí algunos aceites a mí grave. Y creo que muchas personas se pueden identificar con esto porque habemos personas que estamos acostumbradas a comer saludable y ya cuando comemos fuera de lo saludable nos genera una molestia, nos genera dolor, nos puede generar inclusive hasta una colitis, una inflamación del cuerpo por la ingesta inadecuada de las comidas. No solo en estas fechas cuidarnos de que nos dé una alergia o de que nos dé un problema gastrointestinal, no, sino también de cuidar nuestra dieta, de siempre recordar de que somos lo que comemos. Y si no nos alimentamos bien, evidentemente vamos a tener problemas a futuro. Así es, tenés razón, sobre todo en estas fechas que uno está en horario navideño y anda comiendo de todo lo que nos regalan en las casas. Ya la última preguntita que te tengo, Jimmy. ¿Hay alguna diferencia entre la frecuencia de alergias, ya sea en condimentos artificiales o condimentos naturales? Bueno, la mayor, según lo que está ya normado, lo que está establecido, quien te puede generar mayor alergia alimenticia, alguna alergia alimentaria como tal, es el condimento que viene ya preparado, el que viene con químicos, el que viene procesado. Por eso, como te decía al principio, aquel condimento que te viene en caja, en vaso, en bote, en bolsa, todo lo que viene empaquetado como tal, eso desde ahí ya uno tiene que saber que tiene un riesgo súper grande a que te pueda haber una afección. A ver, si ya sos una persona que puede padecer de un tipo de alergia alimenticia como tal, de que ya algunas comidas te dan alergia o te hacen daño. Entonces, en este caso particular, yo como nutriólogo, yo le digo a mis pacientes, bueno, si nosotros no conocemos el alimento, yo pienso que pues no es momento como para voy a probar si me cae bien, no. Hay que estar pendiente. Si ya sos un paciente alérgico, el paciente alérgico a las comidas ya sabe qué puede tomar, ya sabe a qué hora puede llamar a su médico, ya sabe qué puede hacer. Pero una persona que no conoce sus alergias, en estas fechas, por ejemplo, que es tan difícil, muchas veces los accesos de la salud, yo no recomendaría de que estemos empezando a probar algo nuevo, que, bueno, me dijeron que tiene tal ingrediente, pero lo voy a probar, no. Esto es con máxima supervisión porque, como te decía con anterioridad, hay pacientes de que se pueden poner muy graves por una simple ingesta de comida. Hay personas que, yo he visto bastantes casos de personas de que solo comieron, un ejemplo, un pollo frito con un aceite que no es el habitual que ellos consumían y vos los puedes ver hasta 5 o 7 días hospitalizados. Esto, como puede ser de las manifestaciones más leves, puede ser una manifestación muy grave. Qué importante este tema, fíjate, porque creo que la verdad yo no estaba muy empapada sobre las alergias que podías tener por la comida condimentada y sobre todo para estas fechas tenemos que cuidarnos bastante. Amore, un gusto hablar con vos. Un placer, un placer. Gracias, me encanta verte. Y bueno, ¿qué recomendación le das a las personas que son propensas a este tipo de alergias? Ya para despedirnos. Correctamente. En este caso, cuidémonos nuestras comidas, así como Epifanía se cuida, en sus redes sociales lo dice muy bien cómo se cuida. Asimismo, todos nosotros empecemos a cuidarnos, menos grasas en las comidas, menos sales, menos azúcares, menos comidas condimentadas, realicemos ejercicio, tomemos agua, tomemos nuestra hora de descanso correspondiente. Esta fecha, si bien es horario libre, horario navideño, pero recordemos ante todo de que lo que hacemos en un mes no nos puede repercutir en el resto de la vida. Muchísimas gracias, amor. Te mando un besote a la distancia. Espero verte pronto. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, pero ya regresamos con más acá en su revista De Sol a Sol.